para todos. Saludamos a las diferentes personas que nos acompañan el día de hoy, aquí en Colombia y en el exterior, porque sabemos que la cobertura no solamente es para nuestro amado país, sino también para administradores y personas que trabajan en propiedad horizontal desde otros sitios como España, Panamá, que nos han acompañado en los diferentes encuentros que tenemos en propiedad horizontal. El tema de hoy es un tema muy apasionado, es un tema que muchas veces nosotros comenzamos a preguntar, ¿qué es ese control interno y cuál es la importancia en la propiedad horizontal? Nos hablan demasiado del control interno, escuchamos el control interno, creemos que tenemos una sola responsabilidad en nuestro revisor fiscal del control interno, pero muchas veces el mismo responsable, muchas veces algunos colegas desconocen lo que es en sí el control interno. Siempre escuchamos quejas de diversos copropietarios, de los miembros del consejo de administración, del administrador, sobre las diferentes problemáticas que manejamos en la copropiedad, obviamente por la falta precisamente de ese sistema de control interno, de esa vigilancia, porque desconocemos nosotros cuáles son las bondades, ¿sí? Cuando nos hacemos referencia al control interno. Pensamos que únicamente el control interno hace referencia a lo que son las normas contables. Ahí pensamos que ese control interno es únicamente de Venezuela, también nos está acompañando, ¿sí? México también estamos hoy, el día de hoy, porque propiedad horizontal no es únicamente aquí en Colombia. Y aunque muchos decimos y muchos creemos que nuestra normatividad, que ya hay dos proyectos que están tratando de ajustar, modificar y mejorar lo que por 22 años ya tenemos nosotros en la ley 675, nosotros somos una herramienta para mostrar en las demás ciudades de diversos países que también están acogidos a lo que es la propiedad horizontal. Es muy importante esto para poder de alguna forma poder contribuir en este gremio. Ha sido una gran presentación y le agradezco al doctor Estanislao la presentación que hacía del suscrito en referencia a lo que es la preparación y capacitación en propiedad horizontal. Solo una pequeña, sí, dijo, aclaración en referencia a lo que estamos. Sí, bien es cierto, una formación académica en el manejo de lo que es la revisoría, auditoría y control interno. Mi primera profesión, que es ser contador, especializado obviamente en revisoría fiscal para poder ejercer esto. Y hasta ahora estamos en esta etapa de formación, como lo manifestaba el doctor Estanislao, a nivel de derecho, en mi alma mater, la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya, donde me estoy formando como abogado para poder complementar ese estudio doctoral que estamos haciendo y poder complementar los conocimientos y poder seguir aportando a la propiedad horizontal en esta situación jurídica, contable, administrativa y financiera. Era para poder dar claridad que aún estamos en proceso de formación y somos abogados desde que estamos en el primer semestre, pero aún estamos en proceso de formación. Hacía referencia al tema de hoy, y el tema de hoy, obviamente, control interno. Sí está muy relacionado con los aspectos contables, y obviamente son responsabilidades también de la revisoría fiscal. Debemos tener en cuenta que la ley 675, en su artículo 57 y 56, establece tanto como la obligatoriedad y la responsabilidad y las funciones del revisor fiscal. Y en la ley 675 nos remite a la ley, otra ley, que es la ley 43 de 1990. Y en esa ley 43 de 1990, que es la ley que regula el ejercicio de la Contraloría Pública de nosotros en Colombia, la cual fue, ¿sí?, publicada y fue obviamente puesta en funcionamiento antes de nuestra Constitución, pero no obstante, una vez que entró en rigor la Constitución, también estuvo en control
si tenía alguna situación de inconstitucionalidad y afortunadamente pasó ese control de constitucionalidad. En el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 establece cuáles son los papeles, los parámetros y los procedimientos que debemos seguir nosotros como revisor fiscal. Entonces, por eso, muy sabiamente, el legislador en propiedad horizontal nos remite a la ley marco de la contaduría pública y no obstante, también tenemos que, de acuerdo a lo que establece una norma, ¿sí? Digamos que en este caso superior porque abarca entidades con ánimo y sin ánimo de lucro como es el Código Comercio, a partir del artículo 203 hasta el 211, habla de todos los aspectos de revisoría fiscal y en el artículo 207 establece las funciones del revisor fiscal. Obviamente que estas funciones del revisor fiscal, ¿sí? No es la responsabilidad de la implementación del sistema de control interno como lo vamos a ver. Ahí establece cuál es esa responsabilidad y en la ley 675 también es muy clara la responsabilidad asignada a nuestro gerente, nuestro representante legal, de acuerdo al artículo 51, que es nuestro administrador, y también al órgano administrativo, que así nos lo define la ley 675 en su artículo 37, Consejo de Administración, porque en el artículo 55 le define parámetros para poder establecer la responsabilidad que tiene el Consejo de Administración en una copropiedad. Por eso sí quería, antes de comenzar con nuestro tema, poder dar esta breve, digamos, introducción de lo que es nuestro sistema de control interno, porque es la falta del sistema de control interno puede generar pérdidas en el manejo de los recursos, en acciones legales en contra de la copropiedad, en conflictos internos de la copropiedad, en los mismos eh, consejeros, en los que prestan los servicios, en los contadores, pérdida de información, cambio o alteraciones en su contenido. ¿Sí? Esos son los problemas comunes que se nos pueden presentar a nosotros en nuestra PH. Obviamente que lo vamos a enmarcar desde el ámbito general, enfocado al tema que nos compete hoy, que es propiedad horizontal. Siguiendo con ese hilo del sistema de control interno, vamos a comenzar, como dice uno de mis docentes de derecho, siempre nos habla de poder saber cuál es la etimología de esas palabras que nosotros utilizamos para poder desarrollar ciertos aspectos, en este caso contables, administrativos, de revisoría o jurídicos. Y nosotros por eso tenemos que comenzar a ver cuál es la etimología de ese control y de lo que hablamos de control interno. Nosotros, si vemos el origen antiguo, es de control, ¿sí? Esa situación que nosotros creemos, y me disculpan a veces, no es latín, pero sí ese origen va más allá del siglo XIV, siglo XV, donde hacía referencia precisamente para poder verificar todas aquellas situaciones cuando Lucas Paciolo, que fue el creador, el padre de la contabilidad, que sobrevivió aún al proceso de normas de convergencia de normas internacionales, ¿sí? Porque el débito y el crédito sigue siendo igual. Entonces, ese vocablo francés, el control, se utilizaba precisamente para poder evidenciar ese duplicado que se pudiera presentar dentro de esos registros contables en el debe o en el haber, ¿sí? Para poder asimismo unificar y hacer un control. Y es mucho más fácil la etimología de esa palabra interno, porque es muy simple, internus, ahí mismo se define, ahí mismo se define. Entonces, nosotros queremos de alguna manera saber qué es ese control, qué llama control, controlar. Antes, en mi época y para los que somos de mi generación, un control remoto nos permite a nosotros efectuar muchas actividades, tener de alguna manera el control sobre un dispositivo, el control sobre un televisor, sobre un equipo, sobre inclusive un aire acondicionado, o sea, poder de alguna manera verificar ese sistema.
Subo el volumen, bajo el volumen, subo la temperatura, bajo la temperatura. Estoy controlando un sistema a nivel, y aquí lo vamos a aplicar interno. Entonces, en mi época el control interno para el televisor era este sujeto que les está hablando, este individuo. Entonces, con base en ello, no podemos también dejar, porque como ya nuestras normas son internacionales, ya la contabilidad también, no podemos seguir hoy por hoy hablando, ¿sí?, de balance general cuando ya tenemos una convergencia desde el año 2016 a normas internacionales. Y si nuestra contabilidad cambió, pues también las normas de auditoría también cambiaron. El Comité Internacional de Contadores Públicos, IFAC, nos habla muy claro también, y en nuestras normas internacionales nos habla muy claro. Y queridos colegas, desde ya les manifiesto que nuestro ente de control, la Junta Central de Contadores, lo primero que hace, las visitas que nos hace a nosotros a nivel personal y a nivel empresarial, ver cuáles son nuestros planes y programas de auditoría, cómo vamos a evaluar ese riesgo, cómo vamos a evaluar esa gestión de control, cómo podemos a través de la aplicación de esos modelos de control interno ayudar a las organizaciones para mitigar esos riesgos que vamos a tener, para poder contrarrestar, para poder suministrar, ¿sí?, valores agregados a nuestra copropiedad y de alguna forma poder ayudar a la gestión de esas operaciones. Por eso, el Comité Internacional de Contadores Públicos nos delega esa responsabilidad, porque nosotros como contadores, y no solamente ellos, nuestra ley 43 del 90, el Código de Comercio, nuestras normas internacionales de auditoría, ven que la importancia del revisor fiscal en efectuar el diagnóstico del control interno. No es el responsable en su implementación, no, en evaluar precisamente ese riesgo en la copropiedad, en poder determinar ese riesgo, en saber cómo crear y mejorar, porque quien debe de alguna forma efectuar, y ya vamos a ver quiénes son los responsables, la implementación en nuestro PH, el representante legal, nuestro administrador, como lo vamos a ver. Obviamente nosotros debemos verificar como profesionales de control interno qué es lo que queremos y qué es lo que debemos hacer con este control interno, ¿sí? ¿Cuáles son esos métodos? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son esas normas? ¿Cuáles van a ser los procedimientos que vamos a utilizar nosotros también como auditores, como revisores fiscales? Porque no solamente el revisor fiscal, recordemos que en propiedad horizontal no todas las copropiedades están obligadas a tener revisor fiscal. Así nos lo define nuestro artículo 56 de la ley 675. Las copropiedades que están obligadas a tener revisor fiscal son las mixtas y comerciales. En las propiedades horizontales residenciales es potestativo. La facultad está para la copropiedad de tener o no tener revisor fiscal. Entonces, por eso sí es importante nosotros mirar desde el punto de vista de copropiedad a través de los órganos de administración, porque si no tengo un revisor fiscal y no soy obligado, ¿quién va a hacer esa auditoría? ¿Quién va a hacer la revisión? Y ya vamos a establecer responsabilidades, porque cuando hay revisor fiscal, gracias al desempeño que hacemos nosotros en las copropiedades, ¿sí?, gracias a esa evaluación que debe ser la primera, que cuando lleguemos nosotros a la copropiedad, la segunda, porque la primera antes de llegar a la copropiedad es el conocimiento del cliente. Pero ya cuando comencemos a fungir, como lo establece la circular externa 34 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el revisor fiscal comienza a fungir desde el momento de su elección y aceptación. Entonces, desde ahí debemos definir nosotros nuestro programa y plan de auditoría.
perdón, cuáles son los métodos y las normas que vamos a utilizar, qué es lo que vamos nosotros a aplicar en esa copropiedad, porque no podemos hacer un copy-paste para la copropiedad uno y la copropiedad 2, porque todas las copropiedades son diferentes. Si bien es cierto que los programas de auditoría se pueden adecuar, no es menos cierto que esos planes de auditoría deben ser individualizados. Los procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación deben ser individualizados. Parten de un marco general, pero los debemos individualizar, porque hay que verificar que las actividades y operaciones en cada copropiedad, a pesar que se rigen bajo un mismo marco legal normativo, son diferentes. ¿Por qué digo esto? Una copropiedad que no, ¿sí? Que no alquila parqueaderos para los visitantes, porque son parqueaderos privados, o una copropiedad que no tiene un local comercial propio para alquilar, es muy diferente a la que sí lo tiene en referencia a la verificación y evaluación y los procedimientos que yo tengo que ver para asegurar no solamente los ingresos, sino las responsabilidades que adquiero, por ejemplo, al alquilar esos parqueaderos. Entonces, por eso, sí hay que mirar qué es la importancia de ese control interno, ¿sí? ¿Por qué debemos nosotros ayudar a los administradores con esos métodos de control interno? Porque recordando esa responsabilidad, el control interno. Existen muchos modelos de control interno, demasiados modelos de control interno. Carbury, sí, COSO. COSO ya tenemos COSO 1, COSO 2, COSO 3. Sí, el COCO, ¿sí? El MESI, que generalmente lo utilizamos nosotros aquí como un modelo estándar de control interno y casi siempre se lo aplicamos y es de aplicabilidad a las entidades del sector público. No obstante, no quiere decir que no lo pueda adecuar. Como sabemos que nuestra conferencia y nuestro alcance es a nivel internacional, como lo dijimos desde el comienzo, por eso quise hacer mención para que en cada uno de los países que nos acompañan, nuestros administradores, sepan que tenemos, ¿sí? Obviamente, un modelo de control interno que podemos adecuar para nuestras propiedades horizontales, ¿sí? Entonces, en España la normatividad es muy diferente a la de nosotros, porque allá la olivencia estaba para el 98, pero también fue modificado por su ley financiera, ¿sí? Y la ley de transparencia. Lo mismo sucede, obviamente, en Estados Unidos, que si bien es cierto, no quisieron aplicar, ¿sí? La convergencia bajo las NIAS, porque ellos tienen sus propios modelos estándar de convergencia de normas internacionales de información financiera, no es menos cierto que allá también aplican ese coso que nosotros también hemos hecho aplicación aquí y ya vamos por la tercera edición. Entonces sí es importante que no nos casemos con un solo modelo de control interno. Podemos extraer lo que a nosotros nos parezca de cada uno de esos modelos de control interno para poder aplicarlo en nuestra copropiedad y poder así crear nuestro propio manual de control interno. Ese documento donde también van a estar en forma ordenada y sistemática esas instrucciones sobre los procedimientos que van a seguir en cada una de las copropiedades. Eso es importante. Mire, si usted no tiene revisor fiscal, señor administrador, no puede manifestar, es que yo no sabía de esto. Le recuerdo lo establecido en el artículo 9 del Código Civil, que dice que el desconocimiento de las normas no nos exime de nuestra responsabilidad. Entonces, como administrador, debo también comenzar a documentarme. Y esto que están haciendo ustedes hoy acá, quienes son administradores, hacen parte de ese proceso de formación continua en propiedad horizontal. Y asimismo, porque siendo usted, como vamos a ver hoy, los responsables,
comienzan a ver cómo puedo implementar ese manual de control interno. Si no tengo revisor fiscal, el contador va a ser un apoyo para poder ayudar a esa implementación de los procedimientos contables, a ese manual de políticas. Hoy por hoy tenía una diferencia de criterios con un colega, ¿sí?, del consejo, para sí mismo aclarar desde ese ámbito a nivel general que no podemos nosotros pretender que seguimos con el Plan Único de Cuentas, PUC. Ese Plan Único de Cuentas, de lo que tomamos ya el decreto 2649, no es el ley marco para nuestra contabilidad. Si cogimos la codificación del decreto 2650 para poder darle una numerología a nuestras cuentas contables, porque para los que son de mi generación, vimos que ese decreto 2649, 2650 del 93, antes de ello nosotros no teníamos una numeración y una codificación para las cuentas. Bancos era bancos y no teníamos un número. Entrando en vigencia las normas internacionales, nos permitió nosotros, además de establecer nuestras propias políticas contables, poder también establecer nuestra propia codificación. No, yo podría, en mi copropiedad, el disponible, el efectivo y equivalente al efectivo en caja menor, no tenerlo con un código de cuenta 11050501, sino bien podría colocar 10101001 porque eso lo permitió las normas internacionales. Pero para facilitarnos el trabajo y no comenzar a crear un sistema numerológico para identificar las cuentas, el marco internacional nos permitió conservar o adoptar lo que traíamos con el 2650, pero no quiere decir esto que sigamos utilizando el Plan Único de Cuentas. Y tampoco quiere decir que si yo recibo una copropiedad hoy, implemente la contabilidad bajo el sistema antiguo para posteriormente hacer la convergencia y en algunos casos que se dan, generar un costo adicional por este proceso, ¿sí? Toda vez que la norma nos obliga a llevar nuestra contabilidad bajo el marco legal vigente, que en la gran mayoría de propiedades horizontales, ¿sí?, es el decreto 27, ¿sí?, 06 del 2012, porque hay muy poquitas que aplican al grupo 2 y se mueven por el decreto 3022 del 2013. Y por eso esas copropiedades que no tienen un contador para efectos del control interno, sí debemos nosotros apoyarnos como administradores en nuestro contador para poder establecer ese manual de procedimientos contables y asegurar nuestro control interno. Porque sí es muy necesario en nuestra copropiedad poder tener esa situación, independientemente del modelo de control interno. No creamos que el control interno únicamente para las operaciones contables. Ese es un gran error que creemos a veces inclusive nosotros como contadores. Señor revisor fiscal, señor administrador y señor miembro del consejo de administración, y así no sea miembro del consejo de administración, señor propietario, porque vamos a ver que usted también es responsable de ese sistema de control interno en su copropiedad. El control interno no es únicamente para las operaciones contables. Si bien es cierto que la etimología de la palabra control, el controle, ¿sí?, en su momento, en el siglo XIV y XV, se estableció para poder evitar esas dobles contabilizaciones o dobles partidas, no solamente en propiedad horizontal, no solamente en nuestras empresas, es para el sistema contable. Esto debe de llevarse de la mano con todos los procesos al interior de la propiedad horizontal. Procesos administrativos,
procesos de convivencia, sistema de gestión sí, perdóname, sistema de gestión de seguridad, salud y el trabajo, de acuerdo a nuestro decreto 1072, ¿sí? Y nuestra actualización del 2019, ley de Vía Data, y con sus decretos reglamentarios, no solamente la ley 1581 del 2012, sino el decreto 1377 del 2013, las normas de información financiera, las normas ISO. ¿Cómo así que normas ISO para propiedad horizontal? Claro que sí, señor. La 9001 del 2015, sí, en las implementaciones actuales hace parte integral de ese seguimiento y evaluación, de ese control establecido que nos va a poder determinar si nuestra propiedad, nuestra copropiedad, nuestro condominio, nuestra urbanización está cumpliendo con sus fines y los logros. Todo esto es un trabajo mancomunado y son diferentes actores. No solamente es el revisor fiscal, porque ven a nuestros revisores fiscales como los responsables y salvadores del control interno. Y cuando algo pasa en la copropiedad, el administrador y el revisor fiscal. Pero obviamente, inclusive hasta quien nos provee los servicios, nuestra empresa de vigilancia, nuestra empresa de mantenimiento, el asesor de seguros, también hacen parte de esos protocolos, porque los procesos de contratación también van ligados a lo que es control interno. Obviamente el actor principal va a ser la revisoría fiscal para poder evaluar a través de esa auditoría, diagnosticar el estado de esa persona jurídica llamada propiedad horizontal. ¿Sí? ¿Y desde dónde? Desde el RPH, desde el reglamento de propiedad horizontal. ¿Sí? Desde la constitución de nuestra propiedad horizontal, de la memoria descriptiva del proyecto, porque muchas copropiedades que hoy por hoy están siendo construidas, una cosa es la memoria descriptiva del proyecto, lo que nos aprueba planeación, y otra cosa es lo que nos entrega nuestro constructor. Por eso también dentro de estos procesos de control interno hay que verificar planos del conjunto, la parte hidráulica, la parte eléctrica y otros. Es un sistema integrado. ¿Para qué? Para poder aumentar esa confianza. ¿La confianza de quién? De nuestros copropietarios. ¿Sí? Es una entidad privada, pero a la vez tiene injerencia sobre lo público. Sencillamente ya nosotros somos un punto muy importante dentro del Producto Interno Bruto de nuestra Colombia. El 67% siendo arriesgado en este porcentaje de los que habitamos hoy en Colombia lo hacemos en propiedad horizontal. Y en esas propiedades horizontales, el sinnúmero de actividades que se desarrollan no solamente es administrar, asesorar jurídicamente, contablemente y control interno, porque también hay vigilancia, también hay sistema de gestión de seguridad, salud y trabajo, también hay implementación de políticas de área data, también hay domiciliarios, mantenimientos de ascensores, de gimnasios. Entonces, los trabajos que se desarrollan en una propiedad horizontal, ayer estaba en un conjunto en Ciudad Verde verificando, ¿sí? A pesar de que no pude encontrarme con la administradora, un proceso que estaba llevando a cabo un contratista donde iban a hacer mantenimiento y impermeabilización de fachada y el contratista sin línea de vida. Entonces, muy seguramente
no le dieron a conocer en la empresa el sistema de gestión o no tiene un supervisor y muy seguramente al interior tampoco nuestro comité del sistema de gestión de seguridad propiedad horizontal estaba pendiente. Los últimos sismos nos hemos dado cuenta nosotros que no estamos preparados y eso nos hace pensar que sí necesitamos nosotros evaluar también dentro del sistema de control interno el sistema de gestión de seguridad salud del trabajo, nuestras políticas de área data, toda vez que necesitamos aumentar, ¿sí?, esa confianza, proteger los recursos, ¿sí? Y velar, ¿sí?, y velar en la salvaguarda y protección del patrimonio de esos copropietarios, ¿sí? Dentro de esta situación, si bien es cierto que el revisor fiscal, aquí lo dejé en ese color naranjita, estos son de alguna forma los actores en la participación de construcción, implementación, monitoreo, seguimiento de esto que hemos visto nosotros, que es el control interno. Recordemos que ese control interno, y nos vamos a leer la definición, es que no me gusta leer textualmente, pero vamos a leerla. El control interno son todas esas acciones que los representantes legales de propiedad horizontal toman para evaluar y monitorear las diferentes operaciones realizadas dentro de la copropiedad, ¿sí? Mediante programas adoptados para el mantenimiento, conservación, seguimiento, implementación en el alcance del desarrollo del objeto social. Entonces, si bien es cierto que hay unos actores, no es cierto que el responsable inicial sea el revisor fiscal. El revisor fiscal tiene la responsabilidad de llegar y efectuar la auditoría de control interno. Colegas, ley 43 del 90, ni a los 30, ¿cierto? Código de Comercio, numeral primero del artículo 107, cerciorarse que todas las operaciones que cumple la copropiedad o nuestra entidad, ¿cierto? Que todas las operaciones den cumplimiento a los parámetros legales y estatutarios. Entonces, sí somos nosotros responsables. ¿Cómo llega a hablar un revisor fiscal del sistema de control interno? Vamos a hablar desde el ingreso a la copropiedad, ¿sí? Yo estoy haciendo auditoría. Hay copropiedades que llegan uno y dicen, buenos días, soy el revisor fiscal. El guarda lo deja ingresar sin conocerlo. O simplemente llega, abre, dejan ingresar el vehículo y ahí ya tenemos una falla de control interno en nuestra seguridad. ¿Qué más debe entrar uno a hablar del sistema de control interno? Dejémoslo contarle aparte, ¿sí? Vámonos para la parte de sistemas. ¿Debo hacer evaluación del control interno de la parte de sistemas? Sí. ¿Debo hacer evaluación del control interno a la parte logística? Sí. ¿Debo hacer evaluación y control interno a la parte tributaria? Sí. ¿Debo hacer control interno al cumplimiento, los mandatos potestativos de la Asamblea? Sí. Eso es importante como revisor fiscal, hacer nuestra primera auditoría para saber cómo está la copropiedad, cómo recibir la copropiedad, cuáles son las debilidades. Y comienzo yo no con mi LOFA, sino con mi FODA, las fortalezas, qué oportunidades tengo para poder así mirar cuáles son y cómo voy a aplicarlas en esas debilidades y amenazas que tiene mi copropiedad. Inviértanla, no apliquemos la DOFA, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, sino iniciemos también con la evaluación y el conocimiento del control interno. Señor representante legal, antes de iniciar con el control interno de su copropiedad, y cuando usted llegue
a su copropiedad. Y señor revisor fiscal y señor propietario, haga un conocimiento del exterior de su copropiedad. Hagamos un examen de conciencia. Yo conozco dónde queda el centro médico más cercano como administrador, como propietario, pues sí, pero como administrador. Conozco dónde queda el cuadrante, MICAI. Ya di un recorrido al conjunto para ver cuáles son mis vulneraciones de seguridad. Ya revisé cómo están los extintores. Ya revisé quién tiene las llaves de los extintores, de donde guardan los extintores, porque sí, tenemos un extintor. Y cuando nos presenta una emergencia, guardado bajo llave, quién tiene las llaves. Ya verifiqué mi CHUT, ya verifiqué cómo está la planta eléctrica, ya verifiqué el tanque de agua. Señor revisor fiscal, también es función suya inspeccionar asiduamente los activos de la copropiedad. Entonces, el representante legal es el primer actor, porque es el responsable de implementar los procesos y procedimientos. Bien, llega el revisor fiscal a evaluar el control interno administrativo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Y dentro de ese proceso administrativo, llegamos nosotros a evaluar, ¿sí? Félix David, Señor, no, qué pena, se había cortado, disculpe. no, me confirma, y si hay alguna pregunta también para poder irla no dejando. No conozco la metodología porque hasta hoy llegamos al Congreso, ayer no pude participar, pero no seguimos la metodología para resolver inquietudes, me dice doctor Estanislao. Perfecto, Félix David. Si se están enviando preguntas al correo del Congreso, Congreso de la Nueva Era, @outlook.com, pero sí, de pronto escriben en el chat, te las comparto por el interno para que las incorpores en el mismo desarrollo que tienes ya planificado de la ponencia. Vale, sí, porque yo me emociono mucho y se me olvida a veces el chat. Entonces, decía que el gerente, ¿por qué el gerente es nuestro administrador? Sí, es nuestro gerente. Esta es una empresa, es una entidad sin ánimo de lucro llamada copropiedad, con un representante legal, que también le corresponde dar cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas para los administradores en el artículo, en la ley 222 de 1990, en su artículo 23, están las funciones y obligaciones, además de la ley 675 en su artículo 51, y siendo nuestro representante legal y nuestro gerente. Entonces, como gerente, el representante legal, señor administrador, usted es el encargado de entrar a verificar todos los procesos y procedimientos que tiene su copropiedad. Pero su revisor fiscal, en apoyo a ese equipo de trabajo, entra a hacer esa primera evaluación para darle a conocer a usted. Usted llegó y ya no sabía cómo está. Su revisor fiscal es más antiguo. Verifique los informes presentados por su revisor fiscal. Si no hay una auditoría de control interno en ese trabajo de equipo, no es que le diga cómo hacer al revisor fiscal el trabajo, no, no, no. Pero dígale, señor revisor fiscal, quiero saber, quiero saber cómo estamos en referencia a nuestro control interno acá, qué aspectos debemos mejorar. Y si ya hay un informe del revisor fiscal, hay que implementar un plan de acción para tomar, ¿sí?, las mejoras a ese resultado de la auditoría de control interno que entregue el revisor fiscal. ¿Y quién es el actor, el encargado de hacer el monitoreo? No es el revisor fiscal. El revisor fiscal efectúa la auditoría, informa, da unos hallazgos, da unas recomendaciones. Posteriormente sí hace una auditoría de verificación de cumplimiento, pero entra el Consejo de Administración como segundo actor en esto que llamamos control interno, porque debe estar haciendo monitoreo. ¿Y por qué dice usted eso, señor Félix David? Entonces nos vamos al artículo 55 de la ley 675 del 2001,
establece que al Consejo de Administración le corresponde tomar las determinaciones en orden de que la persona jurídica cumpla sus fines. Ah, pero como no están claras las funciones, yo no sabía. Artículo 9 del Código de Comercio, el desconocimiento de las normas no le exime responsabilidad. Y si le dice, señor Consejo de Administración, que le corresponde tomar las determinaciones en orden de que la persona jurídica llamada copropiedad cumpla sus fines, ¿dónde encontramos esos fines? Remitámonos al artículo primero de la ley 675. Y ese artículo primero de la ley 675 dice que las copropiedades que se acogen a la ley 675 tienen el fin de garantizar la seguridad y convivencia, con el fin de garantizar la seguridad y convivencia pacífica. Pero es que no dicen las funciones por ahora. Ya en el proyecto 282, del cual hacemos parte de la mesa jurídica, tuvieron a bien aceptarme algunas de las 19 funciones que están muy tácitas y expresas en la ley 675, ¿sí? Implícitas también, y en el Código Comercio y otras normas afines. Pero sí es responsabilidad suya, señor Consejo de Administración, estar haciendo su monitoreo, sí. Es responsabilidad suya, señor Consejo de Administración. Servidores en todos los niveles. No tenemos revisor fiscal y tenemos un contador. Pues también hace parte, también es actor, porque es el que le va a colocar un control a ese sistema contable. Desde la clave de acceso al programa. No como en una empresa que tiene una clave de acceso general y los 520 empleados me la conocen yo haciendo una auditoría de control interno, cuando la clave de ingreso a los computadores y al programa contable es la misma. Propiedad horizontal 1, 2, 3, por ejemplo. Entonces, desde ahí, el contador comienza también a ser partícipe de este proceso. También es un actor del sistema de control interno. El guarda de seguridad también es un actor, porque es la primera persona, ¿sí? Es la primera persona. Ok, ya damos respuesta a esta. Es la primera persona que ejerce un control de ingreso a la copropiedad, un control de seguridad, un control de revisión, un control de verificación. Revisar y verificar es lo mismo, les dejo la tarea, ¿cierto? Son sinónimos, pero no es lo mismo. Entonces, fíjese que también es un actor. Nuestros amados amigos de nuestra compañía de aseo. Mire, aquí en un conjunto residencial muy cerca de Bogotá, muy cerca de Giratón. Aquí de nosotros de Bogotá está, bueno, ahorita con esa vía, con esa doble calzada se demora un poquito más, con esa triple calzada, que no es doble. Antes llegábamos en una hora aquí a Ricaute, ahora nos gastamos 4 horas a Ricaute, Cundinamarca. Una copropiedad llamada Manaca, de la cual tengo oportunidad de entrar a acompañar a este equipo. Un guarda de seguridad estaba yo ahí. Cuando el guarda de seguridad se acercó y a la delegada del administrador le dijo, mire, señora administradora, mucho gusto, mi nombre es Deli. Estoy dando un nombre hipotético. Sí, yo soy el guarda que está haciendo de render hoy y acabo de ver baldosa en este lado que está levantada y puede ocasionar un accidente a un adulto mayor para que usted mande el personal de mantenimiento a repararla. Está ayudando a hacer control. Esa es la actitud que debemos tener nosotros en cualquier servicio que prestemos. Nuestro personal de servicios generales son los primeros que se dan cuenta si las llaves de control o si los controles del gas, si los controles de energía les hace falta un candado, si hay un baño dañado, si hay una máquina del gimnasio que puede ocasionar un accidente. Por eso digo que también hacen parte de ese sistema. Vamos mirando la estructura de los propietarios. Señores propietarios, ustedes también son
ustedes también son precisos para que dio la respuesta, agradeciéndole a don Mauricio Romero, que claro, no es primo ni hermano mío, que ya le voy a dar claridad a la inquietud que tiene y agradecerle por dar la respuesta en el chat de revisar y verificar. Compartimos el concepto y estoy de acuerdo con usted. Eh, Señor propietario, usted también ejerce control, no solamente controla al administrador, a qué hora llegó, a qué hora salió, si no vino, no voy, porque en eso la gran mayoría de propietarios, incluyéndome, pues mis chicas, sí somos expertos, sí, en hacerle control a nuestro gerente, si entra o sale, desconociendo que el representante legal, si bien es cierto que 7 por 24, 365 días al año, que tiene que tener la disponibilidad de un servidor IBM, ¿cierto? Ingenieros me la cogieron más rápido, 7 por 24, 365 días, en la gran mayoría, ¿sí? Los horarios que tienen son de atención a la administración, pero muchas veces están haciendo, sin estar en la copropiedad, discúlpeme, actividades para la copropiedad en el banco, en la DIAN, en la alcaldía, pero ese control también lo hacemos. No es el único control, señores copropietarios. Nosotros como copropietarios también podemos ayudar a hacer control. Vamos al gimnasio y la máquina dañada, informo, está ayudando a hacer control. Veo que el ascensor se me está trabando mucho un botón, informo, estoy ayudando a hacer control, ¿cierto? Veo que el guarda se está durmiendo, ahí sí tomo fotos, no, informo, debe estar o sobrecargado o no relevado en el turno, veo que no me requisa, ¿sí? No solamente, aunque como vamos a ver ese control interno, perdónenme, ese control interno sí es parte de todos nosotros como actores de nuestra propiedad horizontal. Pero la responsabilidad no es única y exclusiva del revisor fiscal. Esa es una mala interpretación y a veces una mala praxis que cogemos nosotros mismos pensando en que es nuestra única responsabilidad, ¿cierto? Entonces, con base en ello, sí hay que dar eso muy claro. Entonces, vamos a poder darle claridad, de pronto, entre todos, a poder mirar qué fue lo que tuvo el legislador, porque es que el legislador vio, y voy en estos momentos que hago parte de un grupo, porque cuando se va a sacar una norma, no solamente una o dos, fíjese que en este proyecto de ley que se está trabajando, por lo menos el 208, ¿sí? Que es uno y está el 205 también, ¿cierto? Pero el que hago parte yo que el proyecto de ley 282, perdón, 282, nos incluyeron un grupo de trabajo aproximado de 325 personas. Y por ende se analizan muchas situaciones en estos aspectos de propiedad horizontal. Dice el señor Mauricio Romero, que de aquí, de nuestra querida ciudad de Bogotá, le enviamos un saludo, ¿sí? A donde se encuentre, sea a nivel nacional o internacional. Que cuáles fueron las condiciones a llevar al legislador a excluir de la ley 675 la obligatoriedad de tener revisor fiscal en las propiedades horizontales destinadas al uso residencial, teniendo en cuenta que han transcurrido 22 años de su expedición y que de alguna manera han cambiado las condiciones posibles de modificar la ley y la revisoría como es obligatoria destinada a tener revisor fiscal. Entonces, aquí les aclaro lo siguiente. Voy a pensar siendo atrevido con la responsabilidad por lo menos de esas 325 personas que hicimos parte de este, o que hacemos parte de este proyecto, ¿cierto? ¿Cuáles son y qué lleva o qué lleva un legislador no obligar? Partimos de una ley y arrancamos nosotros con esa pirámide helkesiana, la pirámide de Helkensy, ¿cierto? Donde está la constitución política en nuestra cúspide como norma de normas, y de ahí comenzamos a ver cómo van disminuyendo nuestra normatividad, ¿cierto? Con base en ello, ¿sí? Ya voy a tratar de mirar a ver si encuentro un apoyo. Con base en ello,
miramos que sobre la base en nuestra reglamentación en propiedad horizontal está, ¿sí? Lo más bajo, nuestros manuales es la base, el piso. De ahí para arriba comienzan a haber unas normas. Vienen nuestros manuales, manuales internos, manuales de procedimiento, nuestro reglamento de propiedad, manual de convivencia que hace de estar inmerso en nuestro reglamento de propiedad horizontal, nuestra ley 675. Seguimos con otras normas, plan de ordenamiento territorial, código de comercio, código civil, código penal, chun, 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 constitución política. Entonces, la revisoría fiscal en Colombia, ¿sí? Obviamente, parte de la ley 43 de 1990, que fue expedida 11 años con anterioridad a la ley 675, ¿sí? Y también está reglamentada en nuestro código de comercio. Ahí también tiene qué empresas, porque la propiedad horizontal es una entidad con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, y hay entidades con ánimo de lucro, ¿sí? Y ahí establece la obligatoriedad, porque la obligatoriedad es por estatutos o por estatutos o por ley, ¿cierto? Lo establece el Código de Comercio y da unos parámetros también de quiénes están obligados a tener revisor fiscal. Nos venimos a nuestra ley 675 y por qué el legislador en su momento y en la actualidad, porque en los proyectos sigue igual, no se incluyeron la obligatoriedad de tener revisor fiscal ni consejos de administración para las propiedades residenciales. Hay que leer muy bien y darle la hermenéutica a lo que está consagrado en la ley 675 en referencia a la obligatoriedad de revisor fiscal y consejos de administración. El legislador, en su sapiencia, nos deja ser a nosotros autorreguladores. En su sapiencia nos deja ser a nosotros autorreguladores. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que si bien es cierto, la norma dice que las propiedades horizontales que están obligadas a tener revisor fiscal, por ley, son las comerciales y las mixtas, no es menos cierto que diga que es potestativo para que cada copropiedad evalúe la necesidad o no, siendo residencial, de tener consejo y de tener revisor fiscal. Porque hay que recordar que también no todas las propiedades horizontales están obligadas a tener a acogerse a la ley 675. Están obligadas todas aquellas propiedades que tengan más de 30 unidades sin incluir depósitos ni parqueaderos a acogerse a la ley 675. Las que no tienen 30 o más de 30 unidades, también les es potestativo acogerse. Entonces, una copropiedad con 10 unidades que sea residencial tome la decisión de acogerse a la ley 675 y que esté obligada por norma a tener revisor fiscal, dijo, en nuestra constitución política también tengo una situación de tener el derecho a elegir, ¿sí? A ese libre albedrío también se lo debo trasladar a las personas jurídicas porque hay una obligación legal para unas y para otras no. Entonces la propiedad residencial, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no? Entonces, como no está, no todas están obligadas a acogerse a la ley 75, son muy pocas comerciales con menos de 30 unidades, ¿sí? Que se acojan, que no estén obligadas y que se acojan a la ley 75, porque si se acogen están obligadas. Entonces, la gran mayoría que no están obligadas son residenciales. Entonces, el legislador dijo, si ustedes quieren implementar un revisor fiscal, hágalo. Si usted ve que la envergadura lo quiere, hágalo. Si me lo pregunta a mí como revisor fiscal, para mí mejor que haya una obligatoriedad para todas y no solo a empresas, porque se me amplía el marco de trabajo, pero no puedo ir contrario
a nuestra constitución política, donde también me establece, ¿sí?, que sería inconstitucional obligar a alguien que tenga o no la necesidad de tener un revisor fiscal. Porque miremos también nuestro Código de Comercio. No todas las personas están obligadas a llevar contabilidad. La jurídica sí, la natural no. Y el legislador deja en libertad a las personas naturales que quieran llevar contabilidad. Lo mismo pensaría en su momento el legislador de excluir a las residenciales, presumo, ¿sí?, que por no estar haciendo actividades de índole comercial donde hay una injerencia mayor en la revisoría fiscal para poder determinar, ¿sí?, esas implicaciones jurídicas tributarias que pueda llegar a tener. Es una presunción que hago. Sin embargo, hoy por hoy, ¿sí?, hoy por hoy, la misma Ley 43 de 1990 establece eso. No obstante, perdón, no obstante, la ley 675, los legisladores fueron tan sabios en su momento que nos permiten ser autorreguladores. Y el hecho de que yo no esté obligado no quiere decir que no lo pueda adoptar. Por eso dice que es potestativo. Bueno, volviendo nosotros al tema de lo que es los actores, ya vimos que la responsabilidad no es solo el revisor fiscal. El revisor fiscal, y aquí es una claridad, porque hay muchas diferencias de criterios con algunos propietarios y a veces con colegas, con contadores. A mí me toca hacer claridad con colegas, porque como ya tenemos también colegas abogados, entonces con los colegas contadores, bueno, y abogados también, que dicen, señor revisor fiscal, es que usted únicamente debe limitarse a la contabilidad de la copropiedad. Y no es cierto. El revisor fiscal, como lo establece y como comentaron en el chat, ¿cierto?, debe abarcar todas las áreas: tributaria, sistema contable, cumplimiento, sistema de gestión de seguridad, salud y trabajo, ley de Habitatata. Es una verificación, una auditoría a nivel general, no únicamente un nivel financiero, ¿sí? Entonces, por ende, sí, esa primera auditoría que hacemos nosotros como revisor fiscal en propiedad horizontal debe ser ello. Yo debo implementar y tener una política de control. ¿Qué es esa política de control interno? Uno llega a una copropiedad a hacer su auditoría de control interno. Hay situaciones que son de forma, pero que si no le prestamos atención, se nos convierte en fondo. Situaciones que son de forma, pero que si no le prestamos atención, se nos convierte en fondo. Y obviamente, ello, ¿sí?, se puede llegar a ver con la ausencia de un simple organigrama. Increíble, pero cierto. Entonces, uno hace una evaluación al sistema de control interno y verifica si la copropiedad tiene un organigrama. No, que para eso están los estatutos, sí, claro. Pero es bueno tener publicado y aprobado por el órgano competente, ¿cierto?, el organigrama para poder establecer nosotros, y permítame aquí les comparto un organigrama para poder establecer nosotros una línea de mando, unas líneas de orden jerárquico, ¿sí? Y poder nosotros asimismo ver cuáles son esas líneas de mando, ¿sí? Entonces, este organigrama, ¿sí?, de un conjunto que yo llamo Sol y Luna, hace parte también de nuestra evaluación de control interno. Ah, ¿qué trascendencia tiene eso? Mire, en este organigrama, que ahí está en la ley 75, sí, yo sé que la Asamblea General es el máximo órgano, porque eso me lo dice la ley. Y yo miro el artículo 36 de la ley 75 y dice órgano de administración, asamblea, consejo de administración y administrador. Órgano de control, revisoría fiscal. Pero sí es bueno porque da claridad. Hoy por hoy, cogimos una praxis en propiedad horizontal que no está en otro tipo de empresas, que es la rendición de informes
por parte de la revisoría de manera mensual. Porque si nosotros nos vamos exegéticamente a lo que establece el artículo 207 de la ley 43 de 90, la obligatoriedad que tiene la revisoría fiscal es de emitir un informe y un dictamen de conformidad con lo reglado en el artículo 208 y 209 del Código de Comercio al máximo órgano de la entidad, ¿sí? Porque puede ser junta de socios, aquí es Asamblea General de Copropietarios. Y dice en la misma artículo 207, ¿sí? Comunicar a la Asamblea, a la Junta Directiva o gerente según los casos, o sea que es autonomía de la revisoría fiscal, del desarrollo, así como los papeles de trabajo son propiedad intelectual y material del revisor fiscal, a quien le dirige los informes y las recomendaciones. Generalmente, como nosotros adquirimos un compromiso en la Asamblea de presentar informes, ¿por qué? Porque es una práctica sana para no esperar a un año a conocer cómo está nuestra copropiedad, ¿sí? Pero las mismas normas internacionales de auditoría establecen que debemos abstenernos de presentar informes en los escenarios pertinentes a asamblea, pero cuando se quiere compromiso de informar a los asambleístas, ¿sí? En mi caso personal, el informe que presento en algunas copropiedades que me lo exigen trimestral, en otras semestral, en otras bimensual y en otras mensual, se lo digo a los copropietarios, porque el revisor fiscal debe informar a los copropietarios, dar las recomendaciones al representante legal y al Consejo de Administración, y debe comenzar a verificar desde el Consejo de Administración hacia abajo. Entonces, por eso sí es importante tener claro este organigrama para poder ver las líneas del mando, los conductos regulares, y poder ver, por ejemplo, que el Consejo de Administración le da las directrices a su administrador y evitar que ese Consejo de Administración, que es consejo cuando está reunido como órgano colegiado y posterior a la reunión vuelve a la investidura del propietario, le esté dando órdenes directas al contador, a la seguridad, a la persona de servicios generales, porque para eso está el gerente de la empresa. Entonces, esto me ayuda de alguna forma a esa jerarquización de los conductos regulares. Y es una situación que desde ahí comienza uno a ver que necesitamos nosotros, ¿sí? Obviamente, ese control interno de la copropiedad. Llega uno a la copropiedad también como revisor fiscal y además de ver que no tenemos control interno. Dentro de ese informe de auditoría, ¿qué podemos hacer nosotros? Normatividad o norma. Todo ente debe tener un organigrama que nos permita ver las líneas de mando de jerarquización. Situación detectada. Las pruebas de auditoría permitieron evidenciar que la copropiedad no tiene un organigrama, que la copropiedad no tiene un manual de funcionamiento. Recomendación. Eso es lo que nosotros podemos dejar plasmado en el informe como revisor fiscal. Voy a compartir algo de lo que yo dejo plasmado en un informe de control interno, ¿sí? Cuando se lo dirijo efectivamente y precisamente a quién, a los copropietarios, ¿cierto? Y se lo doy a conocer, obviamente, ¿a quién? Al, vamos aquí a quitar el nombre, bueno, eso no falta, al conjunto. Entonces, en esta copropiedad, donde uno acaba de llegar a prestar los servicios, ¿cierto? El primer informe se lo dirijo yo a quién, y esta es mi primera auditoría. Yo llegué en septiembre 24 y ya se hace una evaluación del sistema de control interno, ¿verdad? Y ahí comienza a hablarles del marco normativo que tenemos nosotros. Yo le llamo informe de revisor fiscal, puedo llamarlo informe de control interno o auditoría de control interno, ya es autonomía de cada colega. Y aquí le hace una referencia, obviamente, al artículo 107 del Código de Comercio, a nuestra ley 675,
a los estatutos de la copropiedad, a las normas internacionales de auditoría, al decreto único reglamentario de sus modificaciones, y comienza, como le estaba diciendo, los hallazgos. Organigrama. Toda vez debe contar con un organigrama que permita ver las líneas de mano, Situación detectada. Se pudo evidenciar que la copropiedad carece de un organigrama. No se evidenció aprobación mediante acto administrativo alguno. Acordándome de mi docente de Derecho Administrativo, que desde acá le mando a mi doctor Arturo un saludo. Esos actos administrativos también aplican para la propiedad horizontal y la publicación. Recomendación. La copropiedad debe tener un organigrama debidamente aprobado. Eso lo debo dejar plasmado en mi informe de control interno. ¿Algo tan sencillo? Sí, claro. Ve que sí tenemos necesidad nosotros de poder establecer eso. ¿Y qué más debo hacer yo? Una evaluación a qué? A esas políticas que era donde estábamos nosotros de control interno. Y esas políticas de control interno, ¿cómo las evalúo yo? Entonces, ahí sí entra el revisor fiscal en ese proceso de auditoría a poder evaluar esas políticas de control interno. Y las políticas de control interno, ¿cierto? Las evalúo a través de qué? De esos manuales que debo tener en mi copropiedad. ¿Debo tener un manual de procedimientos contables? Sí. ¿Debo tener un manual, un reglamento de parqueaderos? Sí. ¿Debo tener un manual de compra y contratación? Sí. ¿Debo tener un manual de tesorería y manejo de caja menor? Sí. ¿Debo tener un manual de sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo? Sí. ¿Debo tener unas políticas de manejo de datos y data? Sí. ¿Será que sí la debo hacer yo como administrador? No. Tercerice el servicio, contrate un profesional para que le implemente el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo. No todos los estándares que aparecen en la normatividad son aplicables a propiedad voluntad. Y ojo, porque a veces nosotros como revisores fiscales también somos asaltados en nuestra buena fe. Y a los administradores también los asaltan en la buena fe, porque enviamos la información al Ministerio de Protección Social y nos arroja una calificación del 93%, y como revisor fiscal colocamos en el informe del dictamen de revisor fiscal que evaluado el sistema de gestión de seguridad, salud y del trabajo, cumplimos con lo establecido en la normatividad, en el decreto 3029, en la 1035, y tenemos una calificación del 93%. Y cuando hay un cambio de administración, o cuando hay un cambio de revisor, o cuando hay un cambio de consejo, o cuando alguno de los propietarios que hace un seguimiento al sistema de gestión comienza a verificar posterior a los sismos que hemos tenido, que ese sistema de gestión está en papel y que esa calificación no está, pues obviamente el ministerio arroja la calificación con base en lo que lo alimentemos nosotros. Y él parte de lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, recordando a mi docente Diego Omar Paz, bona fide, principio de buena fe. La buena fe se presume, la mala se demuestra. El sistema no es un sistema de inteligencia artificial. Él cree lo que le subamos, tiene esto, sí, y arroja la calificación. ¿Sí? Entonces sí es importante verificar esos manuales, manual de control. Nuestro manual de política debe ser, no es uno solo, sino va complementado un manual de cobro de cartera, un manual de contratación, un manual de sistema de gestión de seguridad de data, un manual de políticas contables, un manual de manejo de la tesorería, un manual de evacuación. Todos esos manuales hacen parte de nuestras políticas, lo cual nos va a permitir ver esos insumos que estoy hablando yo, son esos manuales, para poder, ¿qué? Evaluar los procesos, evaluar esos procesos. Entonces, mi insumo para la contabilidad, además del software, además de los documentos internos y externos, porque interno, cuando hago una contratación con una persona no responsable de impuestos, antes llamado régimen simplificado, ¿cierto? Yo debo implementar el documento equivalente
Ay, pero es que las normas, yo no soy declarante de renta. No, debo implementar ese documento equivalente porque la cuenta de cobro que me entrega mi contratista, que es un documento externo, debe estar con un documento interno. Y ya vamos a hablar de eso. Todos esos insumos me permiten ver la eficiencia para una ejecución y obtener una eficacia en esos resultados. Eso es lo que debe contener mi política de control interno. Saber cuáles son los insumos para cada proceso. Saber cuál es el proceso. ¿Qué es lo que yo espero de ese proceso? ¿Cuál va a ser el producto final? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Y cuáles van a ser los impactos que voy a tener? Para eso es el control interno. Vamos a hacer una que es difícil para todos nosotros, nuestro proceso contable. Comenzamos a ver los insumos que voy a evaluar en el sistema de control interno del proceso contable. Primero, ¿cuenta la copropiedad con un software propio? Y eso lo hago en mi checklist o en mi programa de auditoría o en mi planeación de la auditoría, ¿verdad? Para poder hacer la aplicación o hacer esas pruebas de auditoría. Recordemos que la propiedad intelectual y material son del revisor fiscal y que esos papeles de trabajo son propiedad también intelectual y material del revisor fiscal y que solo se le entrega, ¿sí?, a la CIA, Contraloría, Procuraduría, Junta Central de Contadores, Superintendencia, cuando se lo soliciten. A los copropietarios, a los consejos, a la asamblea, al administrador se le entrega el producto final, que es el informe, soportado y sustentado con ese acervo probatorio, que son los papeles de trabajo. Entonces, esos insumos para el proceso contable comienzan desde la verificación del software. ¿El software es propio? ¿El software es legal? ¿Es un software para propiedad horizontal? ¿Tiene una clave de ingreso? ¿Tiene clave del administrador? ¿Tiene módulos diferentes? ¿Es un software integrado? Eso es comenzar a evaluar eso que es el software, que es uno de los primeros insumos. Y ahí estoy haciendo control interno, contable y de sistemas, como revisor fiscal. Y comienzo a ver qué más insumos para el proceso contable, como revisor fiscal. El contador que está a cargo de llevar los registros contables es contador, está acreditado por la Junta Central de Contadores, tiene su tarjeta vigente. ¿Y cómo voy a verificar eso dentro del proceso de control interno? Solicita el certificado el certificado antecedente de la Junta Central de Contadores. Verifique en la página de la Junta Central de Contadores la autenticidad del mismo. Eso hace el revisor fiscal dentro de su proceso de auditoría para poder verificar y tener la claridad del control interno. Créanlo, que hoy por hoy, pleno siglo XXI, ¿sí?, he encontrado dentro de mi ejercicio profesional algunas personas que dicen ser contadores y ejercen como contadores con tarjetas profesionales clonadas. Por eso verifiquen, señores administradores, verifiquen, señores revisores fiscales, que la persona contratada esté habilitada por el órgano competente, Junta Central de Contadores. Y es muy fácil entrar a la página de la Junta Central y verificar esos certificados de antecedentes y verificar si su contador es contador. Y señor revisor fiscal, si usted no verifica dentro de esa auditoría de control interno que su contador es contador y como él es el que certifica, ¿y qué es la certificación de estado financiero? La firma del representante legal del contador público en un documento que diga que certifican que todos los hechos entregados en ese estado financiero se reflejan en la realidad económica. Y si usted, señor revisor fiscal, no aplicó una prueba de auditoría de control interno para verificar que su contador sea contador y dictamina y rubrica su estado financiero, usted puede ser sancionado, señor revisor fiscal, porque debió cerciorarse de eso. Entonces, sí es importante esa verificación del sistema de control interno. Ya estoy verificando mi segundo insumo, mi contador. Y sigo verificando los documentos. ¿Sí? ¿Qué obligaciones tiene la copropiedad y qué documento puedo revisar yo? Primer documento, el RUT. Ahí comienzo yo a verificar ya alguna auditoría tributaria y insumos de control interno y de legalidad. Solicito el RUT o bajo el RUT si ya estoy en la copropiedad, en la DIAN, perdón,
como revisor fiscal y como lo bajo y verifico las responsabilidades que tiene esa copropiedad en el RUT y estoy haciendo auditoría tributaria y auditoría de control interno. Me encontré ayer en una copropiedad haciendo esa verificación y no auditoría de control interno, sino por el cambio de administrador, por vencimiento de retención, ¿sí? Y por eso les digo, hay que hacer las cosas también de manera no solamente virtual. La virtualidad vino para quedarse. Ejemplo de ellos, esto. Pero también la presencialidad es buena. Pero esa virtualidad, bajamos el rule de la verificación, que el administrador entró a trabajar el 1 de septiembre y antes de firmar la retención, señor revisor fiscal, cerciórese, baje el RUC, verifique el RUC, me fue modificado así, solicite la existencia de representación legal y, oh sorpresa, todavía no la tenemos. Y si no hay representación legal, como el representante legal ya está incluido en la página de la DIAN, ahí puede haber una presunta falsedad ideológica porque está como representante legal ante un órgano externo, que es la DIAN, sin tener la representación legal. Entonces, eso también hace parte de la evaluación del control, claro, porque evalúe esos insumos, verifique su RUC, verifique la representación legal, verifique el contrato del administrador, verifique el acta de nombramiento. Cuando uno se lo nombra como revisor fiscal, solicita, ¿y por qué el revisor fiscal solicita el certificado de libertad y tradición de los propietarios? Para poder verificar que efectivamente quienes sean miembros o hayan sido elegidos en el Consejo de Administración sean propietarios o hayan estado debidamente facultados para postularse y quedar en ese cargo. Eso hace parte de ese insumo. En todos estos procesos, y volvamos al contable, ya verifico si estoy obligado a facturar, si tengo la obligación de llevar contabilidad, si tengo obligación de presentar renta, IVA, si está en información exógena, ahí estoy verificando ese insumo. Verifico las facturas que me llegan. ¿Cuál va a ser el producto final? Pues los estados financieros, la declaración de retención de la fuente, la declaración de IVA, la declaración de ICA, propiedades horizontales, con eso sí, señor. Recordémonos que tenemos responsabilidad. Los libros oficiales, si están registrados en la DIAN. ¿Cómo? ¿Hay que seguir registrando el libro oficial en la DIAN? Sí, señor. Ah, que solo para las mixtas y comerciales. Discutible. Ahí tengo una diferencia de criterios con mi Consejo Técnico de la Contabilidad Pública y ahí solicité una aclaración y estamos en espera de respuesta. Ese producto final en este proceso que estamos evaluando, que es el estado financiero, la declaración, ¿sí? Va a permitir mirar los resultados, una ejecución presupuestal, un, una, una continuidad en la empresa. ¿Cómo le aplico control interno? También verifico si efectivamente yo tengo en esa copropiedad, y ya les muestro cómo se verifica el control interno de esos estados financieros, si los pasivos y los activos me logran y me garantizan la continuidad de la copropiedad, porque ahí es donde voy a ver esos impactos. Para eso es el control interno, para poder medir la eficiencia, la eficacia a través de una política, ver la ejecución y los resultados. Eso debe estar en donde, en la política. ¿Qué responsabilidad de quién? Adivinen, de nuestro representante legal. Esa es nuestra política de control interno. Mire, hay una situación que también miro yo en esa en evaluación de control interno inicial que nosotros debemos hacer, que son los manuales. Te lo decía, son insumos internos. Un manual de compra, un manual de contratación, un código de ética para el consejo. Ay, ¿cómo que tener un código de ética? Aplicable de la ley 80 para acá, lo puedo traer. En el proyecto de ley ya, gracias a la mesa jurídica, aceptó esa sugerencia y me dejaron colocar algunas situaciones también de ética para los miembros del consejo de administración. ¿Sí? Y también esto que están haciendo ustedes de demostrar capacitación mínimo de 25 horas en propiedad horizontal posterior a ser elegidos como miembros del control interno. Ya también se está haciendo control desde los que legislan. Entonces, esa situación. ¿Qué dice uno en los manuales? Entonces, también dentro de ese informe de control interno, yo puedo decir, norma, toda empresa requiere un manual de procesos y procedimientos administrativos y contables. Administrativos, tesorería, caja menor, parqueaderos, cartera, ¿cierto? Para poder determinar si tengo esos procesos aprobados por qué, por el órgano competente, Consejo de Administración, ¿sí? Para poder tener situación, la copropiedad no posee un manual de procesos administrativos ni contables, recomendación, implementar. Entonces, eso es lo que debo hacer en mi evaluación de control interno,
¿sí? Eso es lo que debo hacer y eso es lo que debo entregar en un informe de control interno, en ese primer informe que debemos entregar nosotros como revisor fiscal de trabajo en equipo y en apoyo a las copropiedades, para poder nosotros, asimismo, ¿sí? Dar cumplimiento con las funciones y obligaciones delegadas por la Ley 43 de 1990, el Código de Comercio, la Ley 75 y el Reglamento de Propiedad Horizontal. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Dentro de esas situaciones, también nosotros vamos a conocer un ambiente de control, ¿sí? Un ambiente de control. Dentro de ese ambiente de control ya vimos unos componentes, y ese ambiente de control también, y estos son los componentes, los elementos del control interno. Ya vimos los actores, ya vimos de quién es la responsabilidad, que no solamente del administrador, también es del consejo, también es de nuestros contratistas, también es de los propietarios, y obviamente señor revisor fiscal suyo, y por eso está en control naranja, porque usted es el que tiene el conocimiento y usted es el que debe asesorar. No el encargado de implementar, pero sí también de hacer ese monitoreo, seguimiento, recomendación, mejoras e información. Ya vimos para qué son las políticas de control interno, pero ahora también debemos ver cuál es ese componente de control interno. ¿Qué es el ambiente de control? ¿Cómo hago mi evaluación de control interno? ¿Cuáles son las actividades de control? ¿Cómo se debe hacer esa información? ¿Cierto? ¿Cómo debo hacer esa actividad de monitoreo? Estos son los componentes del control interno, los que me van a permitir mirar cuáles son las condiciones mínimas que requiero yo en mi copropiedad para fortalecer el sistema de control interno. El sistema no es, como decir, un sistema contable. No, ya vimos y estamos viendo que son una serie de procesos y procedimientos que tenemos una serie de actores de este sistema y que podemos participar en ello, ¿cierto? Para poder ver también, vimos cómo se hace esa evaluación de riesgo, que no es únicamente contable, que no es únicamente administrativo, ¿sí? Y que obviamente esa evaluación de control interno nos va a permitir a nosotros hacer mejoras, pero que no nos sirve de nada hacer una evaluación si no lo comunicamos, si no damos las recomendaciones, si no les decimos cómo implementar un plan de mejoramiento, si no le recomendamos adoptar unas actividades de control. Eso es lo que hay que hacer y si no le hacemos monitoreo y seguimiento. Estos son los elementos del control interno. Esos son los elementos. Dando claridad a nuestros participantes. Creo que cada vez crece más el grupo, ¿sí? Ya me estoy asustando, pero dando claridad, ¿verdad? No solamente para los que siguen por este medio de Zoom, sino en Instagram, en Twitter, en YouTube, dando claridad, ¿sí? Que esta información que está haciendo acá va a ser compartida con ustedes, con el ánimo de que tengan en sus memorias que entrega el Congreso esta información. ¿Listo, doctor Estanislao? Dándole claridad. Obviamente recordándole los derechos de autor y que sea utilizado de manera didáctica para capacitar a sus consejos. Y ese acompañamiento también lo podemos hacer a nivel presencial, a nivel virtual, cuando quieran, como quieran, y no solamente aquí, sino lo podemos ampliar y ahí se comunican con nuestro doctor Estanislao o a nivel personal también. Porque fíjense que es que no solamente es esta situación de control interno, sino fíjense que también debemos mirar si ya tenemos nuestro sistema de gestión de seguridad de salud y trabajo, mirar si ya tenemos, obviamente, nuestras políticas de Avia Data, siguen sancionando copropiedades, las superintendencias siguen colocando sanciones por esos manejos inadecuados a la protección de datos biométricos que damos y a ese manejo a veces inadecuado que damos en ese medio de comunicación llamado WhatsApp. Revisemos eso, administradores, revisemos eso, señores revisores fiscales, revisemos eso, consejo que también hace parte del control interno y que también muy seguramente tenemos riesgo de una sanción por no hacer esa evaluación de ese riesgo y ese proceso de comunicación, de información, de comunicados sin copia oculta, de comunicados en los grupos abiertos de WhatsApp, de publicar y retuitar cosas de nuestra copropiedad. Esa información, esa comunicación debemos saber para qué nos sirve.
¿Para qué la tenemos nosotros? Todo este proceso es lo que nos va a llevar a nosotros a nuestro control interno. ¿Para qué tenemos nuestro control interno? ¿Para qué la garantía de nuestro control interno? ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros vamos a implementar ese control interno en la copropiedad? ¿Cómo es que nosotros vamos a evaluar las diferentes áreas de la copropiedad? ¿Sí? ¿Cómo tenemos nosotros eso? ¿Para qué? ¿Por qué debemos diseñar? ¿Sí? Ya sabemos quiénes son los actores. Ya sabemos que no es únicamente contable. Ya sabemos que no es que también va administrativo. Ya sabemos para qué nos sirve. ¿Sí? Ya vimos la etimología de esa palabra de control interno. Porque cuando y sean ustedes curiosos, siempre que miren ustedes una palabra, busquen esa etimología, ¿sí? Controle internos, ¿sí? Y no solamente el control interno, en cualquier normatividad. Miren la etimología de administrador. Todo eso nos va a servir a nosotros. Esa parte del control interno contable nos va a dar a nosotros en nuestra copropiedad. Si bien es cierto que la contabilidad es el resumen de esas actuaciones administrativas, y yo sí quiero desde aquí, señores administradores, invitarlos, incoarlos a ustedes. Incoar no, perdón, exaltarlos a ustedes. Está incoar, pensando en incoar, por una acción jurídica que tengo que hacer ahorita. Discúlpenme que esa palabra era a ustedes invitarlos, ¿sí? Poder a ustedes de alguna forma, ¿sí? Hacerlos partícipes de esta situación de evaluar no solamente lo contable y no presentar únicamente un informe financiero, sino un balance social. Aquí sí balance, aquí no está la situación financiera, un balance social. Porque muchas veces nos centramos única y exclusivamente en lo financiero, pero hay que ver cuál es ese crecimiento patrimonial o deterioro a través de ese balance social. ¿Qué hice yo como administrador para mejorar la copropiedad? ¿Cómo está esa copropiedad? Ese balance social también hay que hacerlo a conocer a los copropietarios, porque si bien es cierto que con la información financiera y con el control interno analizamos los procesos, procedimientos administrativos, contables, financieros, tributarios y de sistemas, no es menos cierto que también esa parte social debemos involucrarla en nuestros informes. Ese control interno nos va a garantizar y nos va a dar confiabilidad precisamente en esos estados financieros, en esa custodia que tengo yo de la documentación como administrador, en no permitir salir los documentos de la copropiedad para que su contador haga la contabilidad en la casa o su revisor audite desde la casa o desde su oficina. No, señor revisor fiscal, no se lleve los documentos, no se lleve la información, no, señor contador, le pueden robar el bolso, le pueden robar la información. Esas medidas de control interno es lo que debe garantizar que la información y la salvaguarda de la información que es responsable usted, señor administrador, esa custodia la tenga usted, esa salvaguarda de esos datos y registros contables. Saquen copias de seguridad contadores, saque copias de seguridad administradores, saque copias de seguridad señor revisor fiscal a la información y guárdela, verifique que la copia funcione. ¿Sí? No quiero ser una vez mal agüero y que le falle su sistema contable, que le entre un virus, que nos hackeen la información y nos quedemos sin información. Para esto nos sirve ese control interno, para poder dar una seguridad, transparencia de la información, que sea efectiva, sea eficiente, eficaz, que haya seguridad. Nosotros debemos evaluar esos riesgos, señores revisores fiscales, y les aconsejo. Ustedes pueden, ya vimos los diferentes modelos de control interno, y perdón que me vuelva acá. Ustedes miran si aplican el Carbury, ustedes miran si aplican el NESI, si aplican el COCO, ¿sí? Ustedes miran si aplican, ¿sí? COSO 1, COSO 2. Les recomiendo, ustedes mismos apliquen COSO.
coso 1, coso 2, coso 3 en doble horizontal. Independientemente del modelo de control interno que usted escoja, señor auditor, para hacer su auditoría de control interno, efectúe la evaluación de riesgos. ¿Sí? Coloque una semaforización. Alto, grave, medio, moderado, alto. Mire cómo establece usted el riesgo. No es un riesgo del sistema de gestión de seguridad, salud y el trabajo, porque el riesgo tributario puede terminar en una sanción que es económica, pero una falla en el sistema de gestión de seguridad, salud y el trabajo puede ocasionar la pérdida de una vida. Entonces, por eso los riesgos son diferentes dependiendo de el procedimiento o el proceso que se evalúe. Y sí hay que determinar y establecer y efectuar esa evaluación del riesgo para poder ¿qué? Tener esa solidez del sistema de control interno, ¿sí? Para poder mirar cómo nosotros realizamos, ¿sí? Ese sistema de control interno, ¿sí? Para poder nosotros, ¿sí? Darle una vía, ¿sí? O una ruta a seguir al administrador, ¿sí? Con eso nosotros podemos de alguna forma apoyar. Si bien es cierto que no somos los encargados de implementar, si somos los encargados de auditar, si somos los encargados de informar cómo está el sistema de control interno, si somos los encargados de emitir recomendaciones, no involucrarnos en la implementación. Ojo, tenemos que tener independencia mental en ese proceso. Puede facilitar un borrador, pero no implementarlo, señor revisor fiscal. Pero sí establezca y enséñeles a montar un mapa de riesgo para el manejo de residuos, por ejemplo. ¿Tenemos nosotros el manejo de residuos de nuestras copropiedades? ¿Sabemos cómo clasificar, sí? ¿O tenemos eso en nuestro SHU? ¿Hemos culturizado a los propietarios para entregar los desechos de manera clasificada? ¿Le tenemos los elementos a nuestros colaboradores de seguridad, de seguridad, de servicios generales y de seguridad? Esa es la solidez del control interno, esa evaluación, ese monitoreo. Si usted lo quiere colocar, señor contador, señor revisor fiscal, señor auditor externo, tiene una clasificación de nivel alto, nivel medio, una oportunidad de mejorar. Esta es la que yo utilizo, esta semaforización, para poder de alguna forma, ¿sí? Para poder de alguna forma darles a conocer, ¿sí? Darles a conocer, ¿sí? Para poder de alguna forma darles a conocer el resultado de la evaluación del sistema de control interno. Vamos a cerrar un momento la cámara para mejorar un poquito la conectividad. Si yo veo una situación de riesgo para la copropiedad que me pueda afectar económicamente a la copropiedad dentro de mi proceso de evaluación del sistema de control interno, con el modelo de control interno que haya yo escogido, el modelo estándar de control interno MESI, o el COSO 3, COSO 1, COSO 2, ¿sí? Nosotros, o yo le doy de por sí una calificación de riesgo. Cuando ustedes vean en un informe un rojo, como el semáforo, deténgate, aquí es, no es deténgase, es mire a ver qué medidas toma. Aquí no es de detenerse, aquí es de mirar qué medidas toma. Rojo, uno lo asocia con peligro. Alto, aquí es de riesgo. Ejemplo, de un riesgo para mí.
en una copropiedad. La ausencia de políticas de área data, la ausencia de un sistema de gestión de seguridad salud del trabajo, la ausencia de libros oficiales, la ausencia de un avalúo, eso me puede traer implicaciones desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de responsabilidad social. Si la situación es que el proceso se comenzó pero está sin terminar, por ejemplo, lo que hicieron en muchas copropiedades, en las cuales uno es asesor, en las cuales uno es dueño, en las cuales uno es contador, revisor, ¿cierto? O propietario, o delegado del propietario. Ve que para la ley de habeas data, descargamos unas políticas de internet, las cogemos como administrador y las, abro comillas, fusilamos, cierro comillas, fusilamos. Otros dicen, las parafraseamos, las socializamos y dijimos, ya tenemos la ley de habeas data implementada en la copropiedad. No, 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 no. Contraten un experto. Créanme que cuando se hicieron también la implementación de normas internacionales, no simplemente respetando los diplomados, respetando estas capacitaciones, pero no simplemente el haber hecho un diplomado, ¿sí? Significa que tenga la experticia, la experiencia y el conocimiento para efectuar una labor profesional. A veces esos ahorros, a veces esas economías generan, sí, perdón, disculpen, Félix David, se ha ido el audio. no, qué pena, doctor Estanislao, que tuve que suspenderlo 20 segundos, ¿sí? Ya. Entonces estaba manifestando que muchas veces esos ahorros que tenemos en el proceso de contratación, creemos que lo más caro es lo mejor, no siempre que lo más barato, lo sano, no. Lo que tengo que mirar es la idoneidad, la capacitación, la certificación y acreditación, ¿sí? Porque eso genera riesgos para mi copropiedad, sin demeritar los empíricos, porque mi profesión como contador nació gracias a los empíricos, ¿cierto? Entonces, con base en ello, muchas copropiedades creen que con coger esa política ya tienen eso, ¿no? Eso es un riesgo. Y por eso yo lo dejo en un 70% para poder informarles, mire, comenzamos, pero nos falta. Oportunidad de mejora. Es un ejemplo de oportunidad de mejora. Ese ejemplo de oportunidad de mejora es que yo efectué un avalúo para poder realizar la contratación de las pólizas de zonas comunes. Pero ¿cuánto hace que efectué ese avalúo? Hace 3 años, hace 4 años. Y con eso tengo el seguro en mi copropiedad. Yo no sé, yo no sé. Señora Liliana, me da un poquito más claridad en referencia a su pregunta, si ese mapa que llamamos mapa de calor, ahí me perdí, aclárame un poquito más. Yo no sé si estoy infra o supra asegurado hasta que no realice un avalúo. Entonces, yo dejo como oportunidad de mejora, siempre como oportunidad de mejora, el poder efectuar una actualización del avalúo para poder mitigar que esa póliza tenga infra o supraseguro. O a veces lo dejo yo para que no se me confíe mucho en el proceso y siempre me lo estén monitoreando. Y alto lo dejo yo cuando tengo la seguridad y la certeza absoluta que no tengo riesgo. Ejemplo, mírense aquí, les traigo unos ejemplos de la evaluación
y de lo que yo les dejo la semaforización en mi informe de control interno. Esto es un ejemplo, no tiene que ser así, ¿sí? Y aquí es una auditoría documental de cumplimiento, que también hace parte del control interno, que evalúe la factura de documento equivalente, los libros oficiales, el libro de registro de propietarios, el sistema de gestión de seguridad, salud y el trabajo, las políticas de área data, de manera documental, de manera de implementación. Aquí en está la copropiedad, que era responsable de renta, y así no sea responsable de renta, hagan ese documento equivalente, no solamente la cuenta de cobro. Verifiquen si la seguridad social, ¿sí? Yo ya verificaba que un colega contador cotizando riesgo uno, colega, nosotros mínimo, coticemos riesgo 2, y eso estamos bajito con el riesgo de acuerdo a las políticas que tenga la empresa, ¿no? Entonces ahí yo se le doy rojo porque para mí hay un riesgo, porque yo soy declarante de renta y si no elauro el documento equivalente de acuerdo a lo establecido en el decreto 522, cuando me venga una revisión de la renta, esos costos y gastos me los desconocen. El libro de registro propietario, no tengo libro de registro, tengo una base de datos. Entonces, ¿cómo tengo yo o cómo el revisor fiscal puede, ¿sí?, verificar, ¿sí?, los asistentes, los conformantes, los integrantes de la asamblea, del consejo y demás órganos sin el libro propietario? La base de datos no me sirve para saber si es propietario. Recordemos que en Colombia el único documento válido para demostrar la propiedad, el dominus, es el certificado de libertad y tradición, expedido por la Oficina de Instrumento Público, no la escritura. Ojo, no. El dominus se demuestra con el certificado de libertad y tradición en propiedad horizontal. Eso es de tener en cuenta para que recordemos. La implementación del sistema de gestión de seguridad salud y trabajo, sí, ahí lo contraté, pero no está actualizado. No le están haciendo la fase 5. Hay que hacerle auditoría todos los años. Seguimiento todos los años. Políticas de área data. Sí, yo estoy mirando. Hicieron un proceso de implementación. Ya hay una elaboración. Ya hay una aprobación de esas políticas de área data por parte del Consejo de Administración. Pero no hay una señalización de la copropiedad. Y eso es responsabilidad del administrador. Eso es responsabilidad, no es del revisor, porque muchas veces piensan que toda la responsabilidad es del revisor. No. Si hay una deficiencia en el proceso contable, el responsable es el administrador y el contador, no el revisor. El revisor es de informar y recordemos que como son a veces estados financieros de periodo intermedio, esa responsabilidad recae sobre el responsable de la contabilidad. Lo mismo con la implementación de políticas de área de data, lo mismo con el sistema de gestión de seguridad salud y trabajo. A nosotros no se nos puede olvidar que aquí con las políticas de área data nos pueden ocurrir sanciones que van hasta 1.000 salarios mínimos. Y una, por ejemplo, que esto fue para un dictamen al 31 de diciembre, pues obviamente, ¿por qué digo al 31 de diciembre? Porque hay entidades que tienen dictamen de periodos intermedios que no son propiedades horizontales. Por eso los estados financieros de periodo intermedio no hay obligatoriedad de esa firma del revisor fiscal, porque estos no van firmados, no van dictaminados. ¿Cierto? Entonces, con base en ello, si el libro oficial está registrado en la DIAN y está impreso a diciembre, pues no tengo ningún riesgo, le doy una calificación del 100% de acuerdo a la semaforización que yo implemento. Yo, Feliz David Romero, ya cada uno de ustedes es autónomo. ¿Sí? Estas son otras situaciones y otros aspectos que deben tener ustedes en cuenta. ¿Sí? Estas situaciones y estos otros aspectos que deben tener en cuenta. ¿Sí? Nosotros lo podemos ver en nuestra copropiedad. La alta dirección es el consejo y la administración. Los riesgos con el análisis, ¿sí? El autocontrol. Yo mismo me debo hacer un control, ¿sí? Obviamente a nivel interno, ¿sí? Debo tener de la parte pública, yo como servidor público, como servidor privado,
¿sí? Si tengo auditoría interna. ¿Hay copropiedades que tienen esto? Sí, claro, tenemos copropiedades de grupo uno. Recordemos que no solamente nuestros conjuntos residenciales y centros comerciales son propiedad horizontal, zonas francas también son propiedad horizontal. Tenemos las que yo llamo UCI, las unidades cerradas inmobiliarias, que tenemos lotes, casas, edificios, oficinas. Por eso hay algunas copropiedades que me tienen auditoría interna, ¿cierto? Entonces, todas estas situaciones son situaciones que debemos nosotros poder evaluar dentro de nuestro punto de control interno, sin no olvidársenos a nosotros. ¿Qué es ese control interno de nuestra copropiedad? ¿Para qué sirve el control interno de la copropiedad? Que eso lo debemos hacer desde nuestra planeación estratégica, ¿sí? ¿Qué nos puede a nosotros pasar en una copropiedad? ¿Sí? ¿Qué nos puede a nosotros pasar si no tenemos control interno? Ya vemos muchos riesgos que se pueden pasar en la copropiedad. Una obra que nosotros vayamos a realizar, ¿sí? Vamos a contratar el proceso de impermeabilización de fachadas y no tenemos claro desde cuáles son los términos de referencia que voy a publicar para la contratación. No sabemos cuáles son las pólizas que vamos a solicitar de garantía de cumplimiento porque no tengo un manual de contratación. Entonces, por eso debemos mirar quién es el que contrata, porque desde ahí parte el control interno. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién es el que me va a salvaguardar y proteger la copropiedad? ¿Cómo vamos a hacer la selección de ese contratista? ¿Hasta dónde tiene el Consejo autonomía para autorizar los contratos diferentes al de aseo y seguridad en un proceso de contratación? ¿Cuál es el monto? ¿Cuándo puedo ir? Tengo que citar asamblea, ¿sí? ¿Dónde están los procedimientos de selección? ¿Cómo hago yo para esos contratos intuite persona? En caso de una reclamación, tengo el procedimiento. Para cuando inicio la obra, tengo implementado mi sistema, mi PQR, le hago seguimiento al PQR. Todo eso hace parte del sistema de control interno en mi copropiedad. No es solamente, no es solamente lo que es el sistema contable, ¿sí? Ese la señora Liliana me preguntaba que si el mapa el mapa de riesgos es lo que llamamos mapa de calor, ¿sí? Y me aclara que el color va arrojando en el mapa, vamos analizando el riesgo que te... Claro, sí, sí, sí. Sí, señora. Entonces, señora Liliana, no sé si es Blanca Liliana, sí, me acuerdo de una administradora. Sí, precisamente esa semaforización que yo hago, ¿sí? Esa semaforización que yo hago dentro de esas etapas de auditoría que nosotros hacemos para la evaluación de mi sistema de control interno, precisamente es por eso, para poder nosotros ver, ok, perdón, para poder nosotros ver cuál es esa evaluación, una semaforización y poder darle como lo expresé aquí, dentro de esa riesgo, dentro de ese riesgo que tenemos nosotros en el control interno, ¿sí? Esa, esa evaluación del control interno, ese mapa de riesgos, que a veces también lo hago, esto es para el manejo en el sistema de gestión de seguridad de salud y del trabajo, para mirar cómo manejo esos residuos, y esto más que todo en la época del COVID, fue donde vimos la ausencia de ese manejo de riesgo. Y esa semaforización, yo se la doy a ese mapa de riesgo para poder evaluar ese sistema de control interno. Recordemos entonces nosotros esa situación de nuestro control interno, ¿sí? Esa situación de nuestro control interno, porque sí es importante nosotros, sí es importante nosotros ver que el control interno en propiedad horizontal también nos aplica.
que ese control interno tenemos unos responsables y que esos actores de control interno no es únicamente y exclusivamente nuestro revisor fiscal. Es nuestro administrador, nuestro consejo, nuestros contratistas tercerizados, vigilancia, aseo, mantenimiento de tanques, fachadas, ascensores y propietarios. Solamente me resta recordarles y decirles a ustedes que en nuestra propiedad horizontal tenemos nosotros la obligatoriedad de dar cumplimiento al marco establecido en la ley 675, en nuestro reglamento de propiedad horizontal, normas aplicables como ley 1581 del 2012, Avias Data, Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y el Trabajo, ¿sí? Y demás normatividad que nos rige a nosotros a nivel municipal, departamental y nacional. Agradecer al doctor Estanislao, ¿sí? ¿Sí? La invitación realizada para poder de alguna forma compartir con ustedes, y sé que esto nos va a dar para muchas más conferencias, porque lo tratado el día de hoy aquí, ¿sí? Son los aspectos básicos de un sistema de control interno. No deben ponerse en contacto no solamente, obviamente, en primera instancia, con los organizadores de nuestra segunda versión del administrador de la nueva era. Señor administrador de la nueva era, le digo yo, ¿cómo demuestro ser un administrador de la nueva era? Y yo culmino con un ejemplo para poder ahorita decirles cómo es administrador de nuestra nueva era. Cualquier inquietud que también tenga, no solamente a nivel de control interno, sino contable, tributario, jurídico, comparto los datos con el permiso del organizador del evento. Gracias por esta nueva invitación. El administrador de la nueva era, un ejemplo muy sencillo para el administrador de la nueva era. Me incoan un derecho de petición, ¿sí? Y yo me acojo a lo establecido, a los tiempos tiempos para contestar mi derecho de petición, que no son solo 10 días, recordemos, pueden ser 10, 15 o 30 días. Pero el administrador de la nueva era no es el que me anda con la norma debajo del brazo. Eso lo tenemos ahí para consultas, para cuando se nos olvida algo, porque no tenemos acá en nuestra CPU todos los artículos, versículos, eso. El administrador de la nueva era es que aquel que me le radica un derecho de petición, y si tengo la posibilidad, la oportunidad de darle contestación en 2 días, en 3 días, en 4 o 5 días, lo hago. No vayamos al límite. El administrador de la nueva era es el que se mantiene actualizando y capacitando, el que comparte el conocimiento, y el que llega a una copropiedad sin pisotear a su antecesor para poder billar, y el que hace el proceso de entrega como le gustaría que le entregara a su administrador. Esos son los administradores del siglo XXI. Entreguemos nuestros cargos como nos gustaría que nos lo entregaran a nosotros. Démosle contestación a las inquietudes como nos gustaría que nos la contestaran a nosotros, ¿sí? Porque nosotros estamos al servicio de una copropiedad y son los copropietarios, nuestra copropiedad, la razón de ser y existir, y por ustedes vivimos y para ustedes trabajamos. Muchas gracias, doctor Estanislao. Esperamos haber satisfecho, no todas, algunas inquietudes en esto, que es muy amplio, que usted también lo aplica. Y hoy me tenía más nervioso usted, maestro, en esta clase, cuando me dijo voy a aprender de usted, porque usted ha aprendido mucho en muchas áreas, y espero seguir compartiendo no solo ese escenario. Creo que nos vamos a ver próximamente en Cali, allá con Marcelita, de manera presencial, y en los premios a los administradores diamantes y de la nueva era de este año. Doctor Estanislao, un placer desde acá, desde Lagos. Muchas gracias.